Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a hacer un pequeño recorderis de lo que ha sido el registro de Lucas en el libro de Hechos. Nosotros vamos a ver que Lucas ha tenido una gran intención de dejar registro de la oposición en contra del Evangelio, en contra también de sus expositores y en contra de la iglesia. Esta oposición nosotros la podemos ver desde el momento en que Jesús, la promesa, el Mesías, llega a la tierra, llega allí a la nación de Israel. Vemos cómo empieza su ministerio, pero asimismo también vemos cómo empieza su rechazo, ¿cierto? Vemos cómo también estos judíos se prestan para ejecutarlo. Y ahora no solamente Jesús, sino todo aquel que lleva su mensaje, también empieza a ser perseguido. Entonces nosotros vamos a ver cómo todo aquel que habla en el nombre del Señor y también como todo aquel que pregona la salvación en el nombre de Jesucristo es rechazado. Asimismo parece que como la iglesia estaba creciendo, asimismo también estaba creciendo la oposición. También podemos darnos cuenta de que cuando la iglesia nace, allí en Hechos 2:13, cuando está la venida del Espíritu Santo, vemos que vienen las lenguas de fuego y lo primero que hacen estos hombres, ¿qué es? Burlarse. Lo primero que hacen, ¿qué es? Mofarse. Lo primero que hicieron fue levantar oposición en contra de la iglesia, del mensaje y de los mensajeros. Triste realidad, pero el libro de Hechos y el doctor Lucas nos deja ver este registro. Ahora, como si fuera poco, los cristianos van a ser puestos también en prisión por anunciar el nombre del Señor Jesús. Van a ser intimidados, van a ser censurados, van a ser silenciados por anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Van a ser acusados falsamente. Y eso es lo que hemos visto. ¿A Jesús se le encontró algún pecado? ¿Alguna acusación de la que le hicieron llegó a ser cierta? No. Esteban, cuando dio su testimonio, le acusaron. ¿Se encontró algo en Esteban de culpabilidad? No. ¿Cuántos hombres muertos inocentemente? Si nosotros en realidad miramos, hemos podido ver la gracia del Señor, hemos podido ver que su promesa se cumple cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El Señor no nos va a dejar en vergüenza, mis hermanos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que respalda su obra, su mensaje, sus obreros. Ese es nuestro Dios, grande, temible en gran manera. Ese es el Dios que está trabajando con nosotros. Ahora es importante también recordar en dónde habíamos quedado hace 8 días. Recordemos que habíamos quedado en donde toda la muchedumbre estaba alborotada, estaban agitando sus ropas, al parecer estaban agitando sus mantos, estaban lanzando tierra al aire, porque Pablo había acabado de dar un discurso y era que así como los gentiles eran el pueblo escogido, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, asimismo también Dios había introducido, había injertado a los gentiles. Se dice que le dejaron hablar hasta esta palabra y allí ya se alborotaron. Ahora vemos cómo el tribuno Claudio Lisias lo que hace es guardar a Pablo en el cuartel. Vemos que esa muchedumbre estaba insatisfecha, vemos que la muchedumbre estaba agitada, vemos que ellos creían que lo que Pablo acababa de decir era una blasfemia. Y es en ese momento que Claudio manda ahora que lo ingresen al cuartel, pero va a hacer algo más. Él dice que va a pedir que lo examinen, que lo examinen. Eso está allí en Hechos 22, 24 al 30. Yo solamente estoy haciendo un resumen. Ahora, lo examinan.
examinarlo judicialmente. ¿Qué era eso? Bueno, se llevaba a Pablo o al que estaba siendo enjuiciado a este cuarto, se le ataban las manos con correas, se le ataban los pies con correas y se le empezaba a azotar. No era como esos interrogatorios que vemos hoy en día quizás en la televisión, donde está el acusado a un lado, el que está preguntando al otro, y hace una serie de preguntas y le contesta bien, si no lo va a dejar ahí un rato más. No, aquí era algo muy diferente. La costumbre romana era azotarlos, atarlos de pies y de manos para azotarles. ¿Con qué fin? Pues bueno, el fin era de que se pudiera saber por qué se le estaba acusando, de qué se le acusaba a Pablo, era ver si él podía confesar por medio de los azotes. Y Pablo permite que lo aten, y cuando ya el centurión está a punto de flagelarlo la primera vez, Pablo dice: ¿os es lícito que azoten a un hombre de ciudadanía romana sin haber sido condenado? Entonces aquí ya empezamos a ver los privilegios de lo que era la ciudadanía romana. La ciudadanía romana tenía ese privilegio. Tú no podías ser condenado, no podían aplicarte un juicio si no se te había demostrado que eras culpable. Vemos que Pablo no se le había demostrado su culpabilidad. Lo primero que habían hecho era sacarlo donde la muchedumbre a ver qué decían, pero no pudieron, se alborotaron, a lo último no sabía qué decía el uno ni el otro. Ahora Claudio dice: bueno, si con la muchedumbre no fue, entonces vamos a azotarlo para que confiese, si no es por ese lado es por el otro. Y ahora, como no basta eso, y como no se encuentra acusación, y debido a su ciudadanía él no puede ser azotado, ¿cierto? Entonces ahora va a utilizar otro método. Pero vemos que este centurión se asusta al saber que era ciudadano romano. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Bueno, le va a ir a decir al tribuno que al hombre que estaba a punto de azotar era ciudadano romano. Lo que hace Claudio es venir y preguntarle: Pablo, ¿tú eres romano? Y Pablo le dice: sí. Y Claudio le dice: bueno, ¿sabes qué? Yo adquirí la ciudadanía romana con una gran suma de dinero. Empieza a mofarse de cómo había recibido esa ciudadanía romana. Y Pablo le dice: yo de nacimiento soy romano. Tú tranquilo, ¿cierto? Vamos a ver cómo Pablo está muy tranquilo. A pesar de que hay acusaciones que se levantan en contra de él, Pablo está tranquilo. Ahora, hermanos, no se pudo llegar a saber por qué se le acusaba a Pablo con la muchedumbre. No se pudo, después de haber tratado de indagar por medio de los azotes, porque sabemos que no se pudo azotar. Ahora, como no pudieron por ese medio, van a utilizar otro método, y el método es el Sanedrín. Entonces es ahí donde quedamos. Dice que al otro día toman a Pablo y lo llevan directamente al Sanedrín, y es aquí donde vamos a empezar a trabajar con el versículo 1 del capítulo 23, hermanos. Y el primer punto para los que toman nota es la conciencia de Pablo. Hechos 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, por unos segundos Pablo se para, total silencio. Su mirada la dirige directamente al Sanedrín, la clava en el Sanedrín, confiado, contemplando quizás los ojos de estos hombres. Y vemos un Pablo que no está atemorizado, vemos un Pablo que tiene confianza, vemos un Pablo seguro, un Pablo que tiene coraje, un Pablo que no tiene culpa, un Pablo que puede mirar a los ojos a los demás y decir: estoy libre, de lo que ustedes me acusan estoy libre. No tenía miedo, tenía era coraje. Él estaba con su mirada clavada en estos hombres. Ahora, su mirada iba también acompañada de algunas palabras.
Él les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y esa expresión, varones hermanos, no es una manera habitual de dirigirse al Sanedrín. Por lo general se dirigían a ellos como gobernantes del pueblo, padres, ¿cierto? Pero vamos a ver aquí que Pablo tiene cierta confianza con el Sanedrín. Bueno, nosotros sabemos también que Pablo había pertenecido al Sanedrín. Es por eso que él se dirige de esa manera. Habían estrechos vínculos años atrás. Quizás cuando él estuvo ahí parado, decía: ve, allá está fulano, con este fue instruido. Tremendo. Uno con todos los que quizás estaban en ese movimiento y decir: ahora estoy del bando contrario. Y los otros por allá también crujiendo sus dientes. Me imagino esa sensación, ¿no? Porque también hay odio. Y era por eso que lo tenían ahí. Estaban buscando su muerte. Y dice Pablo que con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo afirma en su totalidad como persona que ha vivido con un buen conocimiento de sí mismo. Y es importante aquí, hermanos, que recordemos por un momento qué significa la palabra conciencia. Y es ese proceso del alma que lo tenemos bien conocido, como si tuviéramos un juez dentro de nosotros. Un juez que a usted y a mí nos está aprobando o nos está desaprobando. Es ese juez que nos está diciendo: pilas con lo que va a hacer, porque eso no está bien. O mire lo que hizo, eso estuvo muy mal. Tenemos ese juez que nos dicta y nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En otras palabras, hermanos, es ese testigo interno que nos aprueba cuando hacemos algo bueno o nos desaprueba cuando hacemos lo malo. Y como dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tremendo, porque ciertamente el Señor en cada uno de nosotros ha dejado su ley escrita en nuestro corazón. Y adicional a eso, la ley es la que está como aconsejando nuestra conciencia. ¿Matar es bueno? No, no es bueno. ¿Qué pasa? Que algunos hoy en día se dejan llevar por lo que dice el mundo. El mundo dice: el aborto está bien. Y encontramos mucha gente con su conciencia encallecida, creyendo de que eso es lo bueno, silenciando la ley de Dios. Qué triste cuando nos dejamos regir por lo que dice el mundo y no por lo que dice la palabra del Señor. Es por eso que nuestra conciencia se adormece. Es por eso que uno hay veces ve hasta unos cristianos extraños. Cristianos que dicen: creo en Jesús, pero el homosexualismo no está mal. Vemos cómo su conciencia está modificada por el mundo, por las corrientes que vivimos hoy en día, por las ideologías. Es necesario que nosotros eduquemos nuestra conciencia, hermanos. Alguien decía que la conciencia es como esa ventana. Si la ventana está sucia, no va a entrar nada de luz. Imagínense la ventana llena de polvo, chorreada de chocolate, ¿cierto? Imagínensela así oscura. ¿Usted cree que ahí va a entrar luz? No va a entrar. Y es necesario que entre la luz del Evangelio para que nuestra conciencia sea modelada conforme a lo que Dios quiere para usted y para mí. O, por el contrario, si esa ventana está limpia, ¿qué va a pasar? Bueno, va a empezar a permear el Evangelio. Va a empezar usted a pensar bíblicamente. Eso es lo que nos falta. ¿Qué pensamos en asuntos de política? ¿Qué pensamos en cuanto al aborto? Vemos la conciencia allí trabajando, pero la conciencia trabajando también con el Evangelio, con la ley del Señor. Ahora, algo que me parecía curioso: ¿cómo así que Pablo dice tener una buena conciencia, hermanos? ¿Acaso no hemos estado todos estudiando acá el libro de Hechos y hemos visto a Pablo cómo era? Pablo
estaba tomando cartas para ir a perseguir a los creyentes. Pablo dice que respiraba ese deseo de matarlos, de capturarlos. Ese era Pablo. Y ahora Pablo me viene a decir que se ha dirigido con buena conciencia, hermanos. ¿Pero qué querrá decir esto? Pablo también había llegado a influenciar. En la muerte de Esteban estuvo presente, dice que la ropa cayó a sus pies. Estuvo ahí, fue partícipe. ¿Cómo viene a decir que tenía una conciencia buena? Bueno, Pablo lo que quiere decir es que tiene una conciencia tranquila. Pablo puede decir que ha vivido una vida moral y religiosa. Ahora, los pecados de Pablo, hasta antes de conocer al Señor, él ya los ha entregado. Él ya ha sido perdonado. Él hizo esa entrega inmediatamente, lo hizo pronto. Y en cuanto a esto, es que él dice que su conciencia está limpia. En cuanto a esto, es que él dice, yo tengo una conciencia limpia. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo, hermanos? ¿Tengo una conciencia limpia? ¿O vivimos quizás con el pecado acechándonos, con el remordimiento? ¿O vivimos con las acusaciones del enemigo? Mire lo que hizo ayer. Mire lo que acabo de hacer. Y debemos tener cuidado, hermanos, de no dejarnos engañar del diablo. Cuando el diablo venga acusándole, dígale, Jesús me perdonó. En la cruz del Calvario murió por mis pecados. No solo por los de antes de convertirme, sino por mi trayectoria de cristiano. No nos dejemos engañar. Ahora, muy importante, confesar los pecados, hermanos. El que no confiesa su pecado, el que no se aparta de su pecado no va a prosperar. Por eso seguimos a veces dando vueltas, por eso no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque tenemos la mente cargada de cosas que el Señor quiere que no carguemos. Ahora, Pablo se atreve a decir esto porque él sabía que había sido devoto, él había cumplido sus deberes ante Dios, él sabía que las acusaciones que le estaban realizando eran rumores, faltos de evidencia, hermanos. No había evidencia para llegar a comprobar de que Pablo en realidad de lo que se le estaba acusando era real. Y ahora, ¿cómo usted reacciona ante ese juicio cuando quizás usted no tiene nada que ver? Parece que se le sube a uno el cólera, ¿no? Y empieza uno a decir, ¿qué le sucede a esta persona? ¿Por qué me está juzgando de esta manera? Pero nosotros vamos a ver cómo actuó Pablo. Sí, hubo una indignación, pero aún Pablo, vamos a verlo cómo se sujeta a la ley y a la autoridad. Nosotros no debemos hacer mal por mal, hermanos. Debemos estar siempre atentos a lo que el Señor quiere hacer por medio de las diferentes circunstancias. Son circunstancias que usted y yo necesitamos. Dice en Hechos 23:2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Al ver semejante discurso de Pablo, que dice que está limpio, que su conciencia está ok, ¿qué hace el sumo sacerdote Ananías? Se ofende. Imagínese ese sumo sacerdote, ¿cómo va a venir a decir que está limpio de pecado? ¿Cómo va a venir a decir que las acusaciones que le estamos haciendo son falsas? Y este sumo sacerdote vemos que interrumpe de una manera grosera, de una manera déspota, de una manera tosca. Interrumpe y lo único que dice es golpéele en la boca. Ni siquiera le da un tiempo para argumentar, nada, simplemente golpéele en la boca. Y esto por supuesto que era un acto ilegal e inhumano, porque no se había demostrado la culpabilidad de Pablo. Ya se le estaba tratando como culpable y ni siquiera se había defendido. Y este Ananías, pensaba que Pablo era un pervertidor de la ley judía y por esto es que manda a golpearlo. Y Ananías dice que Pablo debería ser humillado y condenado.
Ahora, el historiador Josefo nos dice algo de este hombre Ananías. Nos dice que era vicioso, nos dice que era violento, nos dice que era un hombre que se quedaba con los diezmos de los sacerdotes. ¿Sabe qué dice Hernández Díaz López de Ananías? Dice, Ananías ocupaba el rango más alto, pero se comportaba de la manera más baja. Tenía poder, pero no ética. Tenía autoridad, pero no clemencia. Este era conocido por su mala reputación, violencia, avaricia, y estaba al servicio de Roma. Le importaba el favor de Roma. Era un pro Roma, ese Ananías. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Y ahora vamos a ver la indignación de Pablo al ver cómo este manda que lo golpee, cómo quizás el que estaba a su lado lo golpea. Y bueno, ahí también hay veces se sale uno de los estribos, ¿no, hermanos? Muchas veces en casa, con la esposa, con los hijos, llega ese momento difícil y estallamos, ¿no? Somos humanos. Y vemos también esto en Pablo, que llega el momento en donde él también se sale de casillas. En el 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Dios te golpeará a ti, le dice Pablo al sumo sacerdote. Pared blanqueada. Pablo acá utiliza un calificativo muy ofensivo, muy agresivo para Ananías. Le quiso decir que Ananías era un hipócrita, tal como ya lo había dicho Jesús años atrás en Mateo 23, 27 al 28, después de revelar la realidad de una vida doble, llena de perversidad, refiriéndose a los escribas y a los fariseos. Decía ahí, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Qué palabras tan tremendas para referirse uno a una persona, ¿no? Prácticamente lo que le estaba diciendo era que hedía, que quizás su apariencia por fuera era muy hermosa, estaba muy bien pintada para que quizás el que fuera pasando no se estrellara con esa lápida, pero ¿qué había dentro? Hipocresía, esa vida doble. Acordémonos cómo eran los fariseos. Ponían cargas más pesadas sobre los hombres, ¿cierto? A las viudas les hacían sus desmanes como si fuera poco. Eran hombres perversos, hacían oraciones largas para ser vistos, en las plazas se saludaban para llamar la atención. Solo apariencia, solo apariencia. ¿Cuántas veces hemos vivido de solo apariencia? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Y por dentro, sepulcros, llenos de huesos, hediendo. Es la realidad. ¿Por qué no buscamos ayuda muchas veces? ¿Por qué no decimos, hermano, estoy fallando en esto, estoy pecando en esto? ¿No es lo que nos pasa a veces, hermanos? ¿O nos estamos acostumbrando a vivir sedientos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Dobles? Hermanos, tenemos al Señor que nos limpia, tenemos al Señor que nos purifica por medio de su palabra. Tenemos la iglesia, hermanos, por eso la iglesia es tan importante. Por eso el Señor quiere que vivamos en comunidad, para que nos ayudemos unos a otros. Usted solo no puede, mi hermano, yo solo no puedo. Necesitamos del Señor, necesitamos de su iglesia para permanecer, para hacerle frente al enemigo. Estamos en batalla, hermanos. ¿Quién dijo que esto era un picnic o un parque de diversiones? El enemigo ha dicho, vengo por sus hijos, vengo por su matrimonio, vengo por su ministerio.
No bastan las apariencias, hermanos. Que Dios haga lo que quiera con las apariencias nuestras, hermanos, pero que nos permita ser cristianos genuinos, que nos permita ser cristianos devotos, piadosos, entregados. ¿Cómo está la iglesia? El Señor nos ayuda, hermanos. El Señor no es indiferente a nosotros. ¿Ya ha orado usted por ese pecado con el que está luchando? Confíe en el Señor que usted va a vencer ese pecado en el Señor con su Santo Espíritu, de que va a mortificar ese pecado. No le dé vergüenza al pecado, aunque sé que es lo que provoca vergüenza, esconderse. Pero luche con eso. Luche con eso. Luchemos, hermanos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros a veces? Eso es la hipocresía. ¿Sabe cómo es la hipocresía? La hipocresía es cuando usted ve un muro o una pared, la ve bien pintada, pero ¿qué hay detrás de esa buena mano de pintura? Hay fisuras, hay cracks, hay poros, ¿cierto? Hay humedad. Ay, tan linda que se ve por fuera, la hipocresía. Y por dentro, los ladrillos carecen de cemento. Es inestable, es movible. Llega la tempestad y se derriba. Llegan los fuertes vientos y cae. Así mismo va a pasar con el hipócrita. El juicio tarde o temprano llegará. Tarde o temprano. Y es triste ver que Pablo, lo que aquí estaba profetizando para Ananías, le iba a suceder, porque cuenta la historia que este Ananías, por ser pro Roma, se levanta una revuelta judía, y lo que hace esto es que empiezan a buscar pues a todos los que estaban a favor de Roma y lo encuentran en el acueducto de Herodes y allí lo matan. Allí quedó su apariencia, el juicio de Dios. No, hermanos, nosotros no podemos hacer de las nuestras y decir, vamos a ser librados. No, estamos ante un Dios justo, ante un Dios que tarde o temprano nosotros vamos a tener que presentarnos y decirle, este soy yo en realidad, no tengo nada que esconderte, todo lo sabes. Alguien decía que era la pantalla ya pasando todo, sus pensamientos, lo que usted codiciaba. Qué tremendo. No va a poder usted decirle, no, eso no lo hice yo. Esa es la verdad. Y sigue Pablo diciendo, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Ahora Pablo lo acusa de hipócrita por no juzgarlo de acuerdo a la ley. La ley que decía en Levíticos 19:15 decía que juzga a tu prójimo justamente. ¿Se le estaba juzgando a Pablo justamente? No. Estamos viendo que Pablo era inocente. Se le estaba acusando de algo que no había cometido. Qué hipócrita, un sumo sacerdote diciendo que él aplica la ley, pero miren, ahora violando la ley. Eso es lo que está haciendo. Pablo también pues se indigna por la ausencia de justicia. Él no había hecho nada de lo que estos judíos estaban acusándole. Pero vamos a ver un Pablo que se somete a las autoridades, porque eso es algo que también nos cuesta a veces, el sometimiento, hermanos, someternos bajo las autoridades. En Hechos 23:4 dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí ahora se levantan las voces de los presentes. Empiezan a mostrar su indignación por ese insulto para el sumo sacerdote. A pesar de la crueldad de Ananías, vemos aún cómo el pueblo lo reconoce como sumo sacerdote, lo reconoce como autoridad. Y es interesante que cuando Pablo fue golpeado injustamente, allí nadie se escandalizó. Nadie dijo, ¿qué estás haciendo si este hombre aún no ha sido
juzgado, ¿por qué lo golpeas? Pero ahora que le pegan, ahora que Ananías, ahora que le dicen que es el sumo sacerdote, Ananías, ahí sí todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Por qué lo injurias? ¿Por qué lo insultas? Es lo que significa esa palabra. Todo el Sanedrín contra Pablo. Me hace acordar de este hombre que decía, Atanasio, todo el mundo está contra ti. Y Atanasio decía entonces, Atanasio está contra todo el mundo. Y es eso, muchas veces nosotros vemos cómo también dicen un salmo que se amotinan las naciones, se amotinan los reyes en contra del Señor, en contra del mensaje, en contra de su evangelio, de sus expositores. Se amotinan, se reúnen. ¿Sabe qué hace Dios? Se ríe de ellos. Se ríe de ellos. Levántese contra la obra del Señor. ¿Qué hace el Señor? Se ríe. Lo avergüenza. Ese es nuestro Dios poderoso. Hay veces nosotros magnificamos nuestras situaciones y a Dios lo minimizamos. Tenemos un Dios grande, hermanos. Un Dios poderoso. Qué bueno. Ahora, Pablo está algo indignado bajo esas acusaciones falsas, pero aún así se va a someter a la ley y a las autoridades. Dice él, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí la respuesta de Pablo se ha interpretado de varias formas. Debido a que Pablo había permanecido ausente en Jerusalén, algunos decían que él no sabía quién era el sumo sacerdote actualmente. Pero esto, algunos llegan a decir que no es así, porque él, a finales de su segundo viaje, él había estado allí y muy probablemente estaba muy informado de quién era el sumo sacerdote. Otros llegan a decir que Pablo tenía problemas de vista y que por eso no había podido reconocer al sumo sacerdote. Bueno, esta podría ser una opción, ¿no? También Gálatas nos describe que él tenía problemas en la vista. Y otra opción era que se creía que Pablo estaba hablando irónicamente como quien no acepta a este hombre por su manera de conducirse. Simón Kistemaker nos dice al siguiente: cualquiera que sea la solución que los comentaristas escojan, siempre hay objeciones. Quizás nosotros haríamos bien en entender que Lucas pinta a Pablo como un ser humano con sus virtudes y sus defectos. Pablo perdió el control cuando fue rudamente interrumpido por el sumo sacerdote y fue golpeado en el rostro. Mientras trata de recuperar su compostura, hace su comentario poco claro. Quizás debe entenderse como una aparente excusa por haber sido descortés con Ananías. Pablo, como experto de la ley, dice, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él tenía clara la ley, él se sometía a la ley. Él no sabía que ese hombre en realidad era el sumo sacerdote. Pablo se somete a la ley, expone la ley queriendo decirles, yo también conozco la ley. Yo sé que no puedo maldecir ni injuriar a un príncipe del pueblo. Pablo cita la ley mosaica y muestra su obediencia con un solo fin, con el ánimo de disculparse, con el ánimo de decir, creo que procedí ligeramente, creo que me dejé llevar por el momento, creo que me dejé llevar por la situación y por las acusaciones. Pablo muestra respeto por el oficio y por las autoridades. Quizás esas autoridades no lo merecían, hermano. Pero algo que es muy importante saber es que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Si usted, hermano, o yo nos llegamos a rebelar contra las autoridades, nos estamos rebelando contra el Señor. Esa es la verdad. Ahora, sí, hay momentos en que estos gobernantes abusan y también piden que uno llegue a hacer cosas que están en contra de la palabra. Es allí cuando debemos decir no. Y es allí la importancia de tener una buena conciencia. Porque si no tenemos una buena conciencia, si no tenemos la ley del Señor, pues muy probablemente vamos a pensar que eso está bueno, que eso está bien. Ahora, Lucas nos muestra ese contraste entre Pablo que obedece a la ley
Y el sumo sacerdote que tiene una actitud contraria, que no obedece la ley. Pablo nos enseña que a pesar de las falsas acusaciones como cristianos, debemos someternos a las autoridades, pues estas están establecidas por Dios. Dios sabe qué es lo bueno, qué es lo mejor para nosotros. Imagínense un mundo sin autoridades. ¿Qué pasa cuando no nos sometemos a las autoridades? ¿Nos estamos oponiendo a Dios? Gústenos o no nos guste, debemos creer o por lo menos aceptar las autoridades. Muchos dirán, mi hermano, es que Petro, mire con lo que salió. No es una autoridad que puso el Señor. El Señor dice que no hay que maldecir a las autoridades. Mi hermano, es que Claudia López, mi hermano, es que mi papá, mi hermano, es que mi jefe. No, hermano, nada de eso. Sométase a la autoridad que ha puesto el Señor en su vida. Sométase. Esa es la manera como usted puede darle gloria al Señor por medio de su vida. Ya sabemos, reitero, siempre y cuando no estemos violentando la palabra del Señor. Sometámonos. El tercer punto, hermanos, es la verdad de la resurrección. Ya hemos visto entonces la inocencia de Pablo, ya hemos visto a Pablo indignado, ya hemos visto a Pablo sometiéndose a las autoridades y ahora vamos a ver la verdad de la resurrección. Como la verdad, como Diego nos enseñaba, es la que puede derribar todo rumor, la que puede derribar todo aquello que viene a difamar nuestra vida, todo aquello que nos quiere dejar paralizados. Y ahí en el versículo 6 del capítulo 23, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre la asamblea. Disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío levantándose, los escribas de la parte de los fariseos contendían. Vemos que ahora Pablo nota que se encuentra en ese auditorio, ve que todo está en contra de él. Vemos que ahora Pablo puede llegar a entender de que el Sanedrín está compuesto por saduceos y fariseos. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar esto como una estrategia divina. Por medio de esto, él va a llegar a dividirlos y va también a poder exponer sus convicciones, va a poder hablar de la resurrección. Dice alguien que si alguien pudiera refutar la resurrección, el cristianismo se acabaría, pero nadie ha podido. ¿Se han visto la película del caso de Cristo, hermanos? Le dice, trate de refutar la resurrección y se acabará el cristianismo. Este hombre termina convirtiéndose al Señor, termina invirtiendo todas sus fuerzas, tratando de desprestigiar la resurrección. Yo no sé cuántos documentos habían y terminamos comprobando que era verdad, que Cristo había resucitado, que la tumba está vacía, que así algún día también usted y yo resucitaremos, hermanos. Es eso la resurrección. ¿Quién puede refutar la resurrección? Nadie. Aún los mismos médicos decían que todo lo que le había acontecido a Jesús en la cruz era verídico. No son historias, no son cuentos de hadas. Qué interesante ver cómo muchos quieren venir en contra de Jesús, de la persona de Jesús. Pero es más interesante aún ver cómo el Señor levanta su testimonio y no permite que éste sea quizás entorpecido. Todo estaba en su contra, su defensa pues la había dejado ya de un lado y ahora lo que va a hacer es dividir el auditorio. Lo divide
y recordemos algo de los saduceos, que se componían de esa clase de gobernantes. Los saduceos se distinguían porque ocupaban cargos altos, y más que todos los fariseos eran más identificados con el pueblo. Ellos eran los que estaban enseñando, ellos eran los que se identificaban más con el pueblo. Ahora, Pablo argumenta la revelación que ha tenido sobre la resurrección. Pablo alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora aquí vemos a Pablo reforzando su testimonio. Acordémonos que él siempre había sacado sus credenciales: soy fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, estudié a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Empieza a sacar ahora su repertorio, sus credenciales, y ahora empieza a indicar, a decirles que lo que se le está acusando es de la resurrección. De lo mismo que creen ustedes, fariseos, es de lo mismo que se me está acusando a mí. ¿Consideran ustedes justo esto? Era algo así como lo que él estaba tratando de decirles. Y ahora, esto permite que Pablo divida ese auditorio, y empiezan allí unos a pelear y empiezan a sacar otros asuntos. Es decir, Pablo les dijo que el problema por el que se les acusaba era la creencia y la proclamación de la verdad. Tenemos nuevamente, hermanos, la verdad rompiendo con toda acusación. La verdad en realidad nos hace libres. La verdad, hermanos, debemos vivir en verdad. Y allí en el 7 dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Una vez Pablo apela a la resurrección, esto causa que ambas sectas se dividan, que estén en desacuerdo, que estén en contrariedad, y el Sanedrín ahora queda dividido en dos facciones: saduceos y fariseos. Acordémonos que los saduceos también rechazaban la resurrección, los fariseos creían en ella. Los saduceos rechazaban la vida espiritual. Ellos no creían en ángeles, no creían en demonios. Esto era las diferencias de estas dos sectas. Ahora, vamos a ver cómo los fariseos le van a dar la razón a Pablo de que él era inocente. Los fariseos van a darle como esa credibilidad en realidad de que Pablo lo que estaba diciendo no era algo por lo que se le debiera acusar. Entonces dice en el 29: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora el auditorio está lleno de gritos. Imagínense todos gritando. Los saduceos se oponen a las enseñanzas de los fariseos, se levantan, empiezan a discutir con gran vehemencia, con gran pasión. No, ¿usted cómo va a decir que no hay resurrección? No, que sí hay resurrección. ¿Cómo va a decir que la vida espiritual no existe? Que sí hay ángeles, que sí hay demonios. No, que no los hay. Vehemencia. Vemos estos hombres levantándose en gran vocerío, con gran gritería. Y esta discusión teológica hizo que los fariseos estuvieran dispuestos a defender a Pablo contra los saduceos. Y no solo esto, sino que los llevaría a declarar esa inocencia del apóstol Pablo. Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Cómo todo cae por su propio peso, hermanos. Cómo la verdad es tan latente. Cómo a veces podemos andar en mentira, hermanos, cuando la verdad la tenemos a la vista. Parece que nuestros ojos están velados, parecen que estamos distraídos, que no vemos la verdad. Usted que quizás está aquí, esa es la verdad. Jesucristo es la verdad. Allá afuera solo hay mentiras. Vaya, experimente el mundo y vuelva. Y dígame si aquí en realidad no está la verdad, que es Jesucristo. Bueno, en la palabra. Esa es la verdad. Jesucristo.
Ningún mal hallamos en este hombre. Esta expresión lo que quiere decir es que no es culpable de lo que se le acusa. Hay ausencia de mal. Los fariseos gritan que Pablo es inocente. Todos allá gritando ahora, Pablo es inocente, este hombre es inocente. ¿De qué le estamos acusando? Nosotros también creemos en eso. Creemos en la resurrección, creemos en los ángeles, creemos en los demonios. Es inocente. ¿De qué le estamos acusando? Tendrían que haber arrestado también a todos los fariseos ahí y acusarlos de una vez porque creían en lo mismo. Pablo, vamos a ver cómo el Señor lo protege, hermano. Vamos a ver la providencia de Dios protegiendo a Pablo. En las difíciles situaciones que muchas veces estamos, es importante recordar que no estamos solos, hermanos. Que hay un Dios que cuida de usted y que cuida de mí. Que hay un Dios que simplemente extiende sus alas y lo toma como un polluelo. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro. Esa es la verdad. Un Señor muy preocupado por usted, un Señor que quiere cuidar de usted. Un Señor que hoy le dice, cuida tu conciencia, cuida tu testimonio. Yo cuido de ti, pero tú también cuida de cómo andas. Ese es nuestro Señor. Cuida de ti y de mí. No hay que dudarlo ni un segundo. Hay veces parece que estuviéramos solos. Parece, pero no es así. El Señor está ahí. La situación que sea que usted pueda estar pasando, el Señor está a su lado. El Señor está con usted. No importa, el Señor está con usted. Dice en el 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y habiendo grande disensión, esto lo que quiere decir es que esto ya se convirtió fue en una revuelta. Aquí ya lo que había era violencia física. Ya habían puños, ya habían patadas. Hay una canción que cantábamos en el mundo que decía, piña va, piña viene. Y era golpe va, golpe viene. Y eso era lo que estaba pasando. Piña va, piña viene. Ahora nosotros vemos cómo también en un momento llega el tribuno y dice, bueno, como que van a despedazar a Pablo allá abajo. Así de dura estaba la cosa. Y lo que hace es, manda unos soldados para que lo saquen de allá y lo introduzcan en la fortaleza. Y nosotros podríamos decir, sí, bueno, el tribuno mandó a los soldados para proteger a Pablo. Sí, quizás también los fariseos estaban en medio de los saduceos y de Pablo tratando de que no le pegaran. Pero si nosotros vamos más allá, hermanos, hay una autoridad que está sobre toda autoridad, que es Dios, actuando providencialmente, moviendo todos estos actos, todos estos hechos, para que Pablo no sufra ningún daño. Eso es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros. Ha tenido un cuidado tan especial. ¿No se asombra usted a veces de eso? Usted ve tantas cosas, usted dice, Señor, me guardaste. Señor, no me permitiste caer. Señor, me permites estar firme. ¿No cuida el Señor de nosotros? Lo hemos visto. ¿No prospera el Señor su trabajo, mi hermano? ¿No cuida el Señor la obra de sus manos? Qué bueno es nuestro Dios. Hay veces somos tan ligeros, vamos con los afanes, la monotonía y creemos que todo está hecho porque sí, que todo ya está dado. Pero no, hermanos, todo, absolutamente todo lo que a usted le suceda es orquestado por Dios. No se sorprenda cuando venga la prueba. Eso es orquestado por Dios para su beneficio, para su crecimiento, para su madurez, para que ayude a otros cuando estén pasando por esa situación. Dios cuida de nosotros. Y vemos cómo Lucas sigue mostrando eso.
sigue mostrando la inocencia de Pablo, así como ha mostrado capítulo tras capítulo que el Evangelio y la iglesia están libres de toda acusación que los judíos pudieran realizar. Qué bueno, hermanos, ver que nuestra fe no es una fe inestable, que tambalee. El mensaje del Señor está bien fundamentado, tiene gran doctrina. Podemos descansar en esta doctrina, podemos descansar en el Evangelio. Y por último, hermanos, el aliento para continuar. Dice ahí en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. Hermanos, aquí era interesante ver que no se estaba hablando de una visión, se estaba hablando de la misma presencia del Señor Jesús. Es la misma presencia de Dios que estaba al pie. Decía la Septuaginta que era el que está al par con el otro, el que está ahí al lado. Y era necesario que Jesús estuviera con Pablo en esos momentos. Imagínese usted, Pablo debió haber estado afligido, asustado, quizás estaba saturado del desánimo, quizás tenía esa ansiedad de no saber qué era lo que iba a pasar más adelante, qué era lo que le esperaba. Pero era ahí en ese momento donde el Señor estaba con él. Quizás tenía también la incertidumbre de haber visto cómo el pueblo judío rechazaba el Evangelio. Él habría dicho: por fin tengo la oportunidad ante el Sanedrín de poder llevar el Evangelio. Y ahora al ver que todos rechazan ese Evangelio, quizás él quedó con esa aflicción, con esa sensación de rechazo, con esa incertidumbre de qué era lo que ahora iba a pasar, qué era lo que él esperaba. Y es en ese momento de declive, es en ese momento de agotamiento que Jesús se le aparece. Cuando todo parece más oscuro, cuando usted prácticamente está andando por fe, cuando todo está oscuro, el Señor llega a iluminarle con su palabra. Le dice: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Lo que Jesús le estaba diciendo es que Él se encontraba a su lado. Lo que Él le dice es: confía. Lo que Él le dice es: sé valiente. Lo que Él le dice es lo que Pablo necesitaba oír. El Señor le está diciendo a Pablo que no se desanime, que no se deje caer en la desesperanza. Y el Señor nos dice a usted y a mí eso hoy: no desespere, yo estoy con usted, ten ánimo. Cuando uno mira esa palabra, ten ánimo, prácticamente es confía en el Señor, prácticamente es ten valentía. Y eso es lo que necesitamos: valentía, confianza en nuestro Señor. El Señor nos hará salir adelante, hermanos. ¿Cuál es la situación que estamos atravesando? ¿El desánimo? ¿Qué estamos viendo? ¿Nuestro hijo que quizás no quiere caminar con el Señor? ¿Qué estamos viendo? ¿Dificultad económica? ¿Un mal gobierno? El Señor te hará salir adelante. No te desanimes, sé valiente, sigue en la buena batalla. Hermanos, por eso les decía que estamos en una batalla. ¿Se acuerdan cuando ya Moisés estaba en su discurso final y él les dice: ten ánimo, tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, porque lo que les falta por conquistar es mucho? Mis hermanos, largo camino nos resta. Tenemos que seguir trabajando para nuestro Señor. A eso hemos sido llamados. Y ese ten ánimo es un mandamiento, es tan imperativo. El Señor no le está diciendo: tenga ánimo, sea valiente, confíe en mí por si quiere. Ahí por si las moscas. O si quizás cuando todo esté fluyendo bien, ahí tenga ánimo, tenga valentía. No, el Señor nos está mandando a tener valentía en todo tiempo. Seamos valientes, seamos intrépidos, porque eso es lo que Él le está diciendo a Pablo. Ten ánimo, yo te doy paz completa. Ten ánimo, yo me ocupo de tus asuntos.
ten ánimo, yo te he llamado, yo te capacito, dice el Señor. Ten ánimo, yo te hago justicia. Ten ánimo, yo soy quien proveo. Ese es nuestro Señor. Tengamos ánimo, hermanos. Nuestro Dios es grande. ¿Qué dificultad nos puede venir que nos pueda alejar de nuestro Señor? Nada. Ni hambre, ni enfermedad. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Y termina diciendo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, porque así como testificaste en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Y aquí el Señor le está diciendo a Pablo que tenga ánimo, pero Él no le está diciendo que va a tener un viaje placentero. Él no le está diciendo que todo va a estar tranquilo y sin novedad. Él le está diciendo que va a ser un buen viaje, pero que debe esforzarse, que debe ser valiente. No le está prometiendo tampoco libertad. Señor, es sincero. Lo que le está diciendo es, bueno, Pablo, debes seguir, tener ánimo, que ahora debes ir a predicar el evangelio allí en Roma. Que te van a venir peligros, sí, naufragios, vamos a ver de aquí en adelante. Vamos a ver cómo lo muerde también una serpiente. Vamos a ver también cómo es encarcelado por 2 años. Vamos a ver sus aflicciones. Ten ánimo, porque esto continúa. Esto no termina acá. Sé valiente, esfuérzate, aunque venga la dificultad. El Señor parece como si le estuviera diciendo a Pablo, Pablo, amárrate el calzado del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio, porque tienes que seguir llevando el Evangelio, tienes que seguir predicando la palabra. El Señor le dice que Él es el que hace sus pies como de siervas y que en las alturas lo hace andar. Lleve el Evangelio allá, esos lugares altos donde quizás no podemos llegar nosotros. Llévelo allá, con su jefe, con el vicepresidente, con el gerente. Allá, esos lugares altos, es donde el Señor nos manda a llevar el Evangelio. El Señor hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Ates el calzado del apresto del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Es el momento de cobrar ánimo y de que creamos de que aún Ciudad Bolívar puede ser para Cristo. ¿Por qué no, hermanos? El Señor nos manda a tener fe. Peor fuera ser un incrédulo, hermanos. Estar apáticos. El Señor lo puede hacer, hermanos. Y unas pequeñas aplicaciones, hermanos, para ir cerrando. Procuremos presentarnos ante Dios como quien no tiene nada de qué avergonzarse. Limpiemos nuestra conciencia por medio de la palabra. Que Dios nos ayude a vivir para su gloria, que nos ayude a limpiar la conciencia con su palabra, con un buen testimonio. Es importante también que estemos sujetos a nuestras autoridades, por más que muchas veces no compaginemos bien. Por medio de esa sujeción, usted y yo glorificamos al Señor en nuestras vidas. Confía en Dios, ten fe en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha puesto en tus manos. Ten ánimo, Jesús te sigue sustentando. Deja de anidar la incredulidad en tu corazón. Ten ánimo, esfuérzate. Pronto saldremos a evangelizar y creemos que el Señor allí nos dará la fuerza para seguir adelante, para seguir proclamando el Evangelio. Hermanos, tengamos ánimo. Aún quizás tú que estás acá y no quieres vivir más. Tú que dices que todo está perdido, yo te digo, ten ánimo porque Jesús tiene un propósito contigo. Ten ánimo. Y por último, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Dios cuida de ti. Dios está a tu lado, Él es el que te sostiene, Él es el que
está con su diestra poderosa para que tú no caigas. Él es el que ha tendido su abrigo para que tú estés allí. Y quizás tú que estás aquí escuchando, que estás también desanimado, que estás desilusionado, sin esperanza, Jesús te dice, ven, ten ánimo, aquí estoy yo para salvarte, aquí estoy yo para hacerte una nueva criatura, ten ánimo, yo estoy acá, ten ánimo, Jesús está para tu vida también. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor, te queremos dar las gracias porque tu palabra es veraz, Señor. Sabemos que tu palabra es la que puede convertir el alma, Señor.